Mensajes positivos. Hoy celebramos a San Marcos Evangelista. En el libro del Apocalipsis aparecen 4 seres vivientes junto al trono de Dios, y la tradición los ha identificado como los 4 evangelistas. Dice Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era un ser semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Marcos se identifica con el león porque inicia su evangelio mencionando a Juan el Bautista clamando en el desierto. Mateo se identifica con el rostro del hombre porque inicia con la genealogía de Jesús, resaltando su humanidad. Lucas se identifica con el toro porque inicia en el templo con la visión de Jeremías, signo del sacrificio que ahí se realizaba. Juan se identifica con el águila porque inicia con la contemplación de Jesús a la altura, unido a Dios. Marcos es el autor del segundo evangelio en el orden en que están acomodados, pero el primero que fue escrito. Él fue prácticamente el que inventó ese género literario llamado evangelio. San Marcos es judío de Jerusalén. A veces el Nuevo Testamento lo llama Juan Marcos, como en Hechos 12:12. Algunos estudiosos piensan que él es el joven que huye desnudo cuando Jesús es capturado. Marcos 14, 51-52, dato que solamente él tiene en su evangelio. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquía, y en el primer viaje misionero de estos, Hechos 12:25. Se separó de ellos en Perga y regresó a su casa, Hechos 13:13. No sabemos las razones por las cuales San Marcos se regresó, pero sí sabemos que eso causó una separación posterior entre San Pablo y Bernabé, cuando San Pablo rehusó aceptar a Marcos como compañero en el segundo viaje misionero. Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación misionera con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos. Hechos 15, 36-39. Años más tarde, San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en el trabajo misionero. Se menciona en Colosenses 4:10, Filemón 24. Pablo a Timoteo le pedirá recoger a Marcos y traerlo con él a Roma, porque lo ha encontrado muy útil para el ministerio. Segundo a Timoteo 4:11. Marcos habría sido entonces uno de los últimos individuos que vieron a Pablo antes de su muerte. San Marcos se unió también estrechamente con San Pedro, posiblemente siendo su intérprete, su secretario. Juntos fueron a Roma. San Pedro por su parte se referirá a Juan Marcos diciéndole, mi hijo. Primera de Pedro 5:13. La mayor contribución que hizo Marcos fue haber escrito la vida de Jesús en forma de un evangelio. Él hizo este género literario, es decir, un anuncio comprometido que motiva a seguir a Jesús. No es simplemente una biografía. Se debate la fecha de su origen, quizás lo escribió en las décadas entre los 60 y 70 a.C. San Marcos escribió en griego con palabras sencillas y fuertes. Por su terminología se entiende que su audiencia era cristiana. Su evangelio contiene historia y teología. Se dice que evangelizó y estableció a la iglesia en Alejandría, fundando ahí una famosa escuela cristiana. Murió mártir el 25 de abril del año 68 aproximadamente en Alejandría. Sus reliquias están en la famosa Catedral de Venecia. El suyo fue el primer evangelio en ser escrito. La fecha exacta de cuándo fue escrito no se tiene con certeza. San Ireneo, uno de los padres de la iglesia, en su libro Contra las herejías, escribió que el evangelio de San Marcos fue escrito después de la muerte de San Pedro y de San Pablo. San Clemente de Alejandría pensaba que se escribió antes de la muerte de San Pedro, muerte que ocurrió en el año 64 después de Cristo. En el capítulo 13, versículos de 5 al 17, conocido como el Pequeño Apocalipsis, que es donde habla sobre la escatología, indica el conocimiento de eventos que llevaron a la guerra de los judíos contra los romanos, del año 66 al 77 después de Cristo. Pero no muestra un claro conocimiento de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70. La mayoría de los estudiosos piensan que su evangelio fue escrito poco antes de la caída de Jerusalén, probablemente entre los años 65 al 75 después de Cristo. Ese evangelio fue escrito para cristianos gentiles, venidos de la gentilidad. Así lo demuestra al traducir vocablos arameos como Talitá Cumi en Marcos 5:41, Efetá en Marcos 7:34 y Gólgota en 15:22. También por explicar costumbres judías, el uso de latinismos y la alusión a Rufo y Alejandro en Marcos 15:21
indica que los destinatarios fueron los cristianos gentiles de Roma. Siendo así, ese Rufo probablemente es el citado en la carta a los Romanos 16:13. Marcos omite referencia de los judíos que no tendrían ningún interés para los romanos. Por ejemplo, solo hay alrededor de 63 citas o alusiones del Antiguo Testamento, en comparación con las cerca de 126 en Mateo y entre 90 y 100 de Lucas. También se deja entrever que los destinatarios de este evangelio pertenecen a una comunidad amenazada por la persecución, lo cual cuadra con la Roma en la época de Nerón. Su objetivo no era contar la biografía de Jesús, sino platicar su vida, de tal manera que los lectores se emocionen y se comprometan con Jesús, así como él estaba comprometido. Curiosamente, él termina su evangelio en Marcos 16:8, diciendo que las mujeres, tras conocer el anuncio que les dio el ángel de la resurrección de Jesús, estaban tan asustadas que no dijeron nada. Y es que él quería hacer que sus lectores reaccionaran, y lo consiguió, porque él le añadió una conclusión en la que relata cómo el resucitado envía a su iglesia por todo el mundo a predicar el evangelio. Y después de él, otros 3, entre ellos 2 apóstoles, también escribieron un evangelio. Y muchos otros fueron escritos fuera de la iglesia católica. El evangelio de Marcos tiene pocos discursos y se interesa más por las acciones que por las palabras de Jesús. En cambio, los relatos se desarrollan con abundancia de detalles y en ellos Jesús aparece con las reacciones propias de un ser humano. Marcos destaca especialmente la humanidad de Jesús y a partir de ella nos lleva progresivamente a descubrir en él al Hijo de Dios, porque detrás de su persona se esconde un gran secreto, el secreto mesiánico que solo se revela con su muerte y su resurrección. Únicamente en la cruz está la respuesta a la gran pregunta latente a lo largo de todo este evangelio. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Ciertamente que no es el Mesías glorioso que esperaban sus contemporáneos, sino el Mesías crucificado. La cruz era el camino obligado para llegar a la resurrección. Todos estamos llamados a seguirlo por este camino para poder comprender cada vez más profundamente la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como empieza Marcos su evangelio. Marcos nos transmite pues con tanta frescura y sencillez que es un fiel eco del primer anuncio del evangelio. A la pregunta de quién es Jesús, desde el primer versículo nos dice Marcos: Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El significado de esto se va desvelando a medida que el evangelista también se centra en lo que significa seguirle. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 9:34. Y alcanza su plenitud en la confesión que hace el centurión que ve morir a Jesús y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. En los escritos de Marcos, Jesús no es un rey triunfador que reina desde arriba, más bien es el Hijo de Dios ungido, Cristo, el Mesías, que debe sufrir. Marcos se centra en la plena humanidad de Jesús y nos invita a hacer lo mismo. El sufrimiento de sus seguidores puede ser significativo en tanto está ligado a llevar la cruz, como lo hizo el propio Jesús, por las calles de Jerusalén. Los invito a leer este evangelio. Los invito a escuchar esos ecos de la primera evangelización. Los invito a dejarse entusiasmar por alguien que amaba apasionadamente a Jesús y que encontró una manera genial de que a lo largo de la historia tanto lo pudiéramos conocer. Esta manera genial es el Evangelio según San Marcos. Mensajes positivos.